Este es un hecho que capta la imaginación. Un grupo de residentes afirmó que su pueblo pertenecía a Canadá y desató una de las luchas por derechos más extrañas de la historia. No hay espadas ni batallas heroicas, sino papeles, discusiones en mercados y preguntas sobre qué significa llamar hogar. En este video te explico qué los empujó a pedir unirse, qué obstáculos legales encontraron y qué nos dice esa historia sobre identidad y pertenencia. Traigo ejemplos de la vida real para hacerlo claro. Trámites que se vuelven un lío, banderas que se menean en la plaza y esa sensación conocida de querer que las reglas te favorezcan. Y sí, hay humor ligero, porque el absurdo a veces revela por qué nos importa tanto quién puede decir, nosotros, a la hora de formar un país. Si te gustan las historias curiosas que invitan a pensar y a sonreír, este video te va a interesar. Orígenes de la lucha por derechos inusuales. En Canadá, las luchas por derechos inusuales suelen nacer cuando comunidades aisladas se dan cuenta de que un marco legal central no refleja su vida diaria. Originan al pedir reconocimiento para gestionar sus tierras, conservar su lengua y mantener tradiciones frente a políticas de asimilación. Por ejemplo, diversas comunidades han buscado que sus idiomas se usen en escuelas y servicios públicos, no solo en casa. A veces la demanda empieza con una carta simple y termina en un conjunto de acuerdos que nadie esperaba. Una pieza clave de estos orígenes es la relación con la tierra. Los residentes quieren decidir cómo se usan los recursos naturales que rodean sus asentamientos. Pedir permiso para cazar, pescar o recolectar plantas de forma tradicional se vuelve una forma de preservar modos de vida, no un capricho. También aparece la idea de autogobierno local, para gestionar conflictos y decisiones cotidianas sin depender siempre de autoridades lejanas. En la vida diaria, eso puede traducirse en que alguien se encargue de una escuela comunitaria o de un comité que organiza ferias culturales. El camino suele comenzar con encuentros comunitarios, peticiones formales y, a veces, plebiscitos modestos. Las iniciativas de educación en lengua propia se traducen en programas escolares y en transmisiones locales que sostienen la memoria y la identidad. Una radio comunitaria que emite en la lengua local o una biblioteca que conserva relatos orales se vuelven símbolos prácticos de esa lucha. En la mesa, las discusiones deben equilibrar tradición y necesidad de convivencia con el resto del país. Estas raíces muestran que lo inusual nace de necesidades concretas y de una idea simple: pertenecer a un lugar implica participar en sus reglas. No es solo pedir un título, es exigir que el día a día pueda realizarse con dignidad y respeto. A veces, esa lucha trae humor y paciencia, como cuando se negocia un permiso para celebrar un festival en el bosque sin convertirlo en un trámite interminable. En otras ocasiones, la alegría llega con un paso pequeño, un niño que aprende su idioma en la escuela y cuenta chistes en su lengua materna, y de pronto todo el pueblo se escucha de nuevo. Identidad y pertenencia, querer ser parte de Canadá. La identidad de un grupo se construye en la vida diaria. Las personas sienten que forman parte de Canadá cuando pueden ver su reflejo en las calles, en las escuelas y en las historias que se cuentan en la televisora local. Querer ser parte de Canadá no es solo un deseo político, es una pregunta sobre dónde encaja uno en la trama de la vida cotidiana. En una comunidad de frontera, las conversaciones sobre qué significa ser vecino se vuelven un poco más profundas y también más ligeras, con chistes sobre estaciones, climas y café compartido. La lengua es un puente que revela identidades. Cuando los residentes sueñan con Canadá, sueñan con poder votar, con acceder a servicios y con la posibilidad de que sus hijos aprendan en 2 idiomas sin que eso sea un obstáculo, sino una riqueza. En casa, se practica una mezcla de tradiciones. En la escuela, se valora la curiosidad y el aprendizaje de 2 lenguas. Un padre lleva a su hijo a practicar palabras nuevas en el idioma que se respira en la ciudad y, entre risas, corrige la pronunciación para que no se convierta en un juego de teléfono roto. El humor aparece cuando alguien confunde un término y todos ríen, pero la risa ayuda a desarmar miedos y a abrir puertas. La pertenencia también se siente en símbolos y rituales simples. Signos de identidad compartida, como festivales de barrio, mercados con productos locales y conciertos comunitarios, pueden invitar a una sensación de «estamos aquí». Esto no borra las diferencias, al contrario, las celebra y las integra en un mosaico más amplio. Un vecino puede sentirse visto cuando hay programas escolares que muestran historias de comunidades diversas, cuando las calles llevan nombres que recuerdan distintas memorias y cuando las celebraciones incluyen voces de varias lenguas. En lo cotidiano, la sensación de ser parte de un país grande como Canadá se construye con gestos pequeños: una postal bilingüe, una ayuda mutua para traducir un formulario, una conversación que empieza en un idioma y termina en otro sin perder el hilo. La identidad y la pertenencia son procesos vivos que requieren tiempo y conversación. Querer ser parte de Canadá, para estas personas, significa imaginar un marco donde sus valores, su historia y su esperanza tengan cabida sin perder lo que ya los define. Es entender que la ciudadanía trae oportunidades, pero también responsabilidades compartidas y la necesidad de escuchar a quienes rodean. En la vida diaria, cada negociación entre lo propio y lo ajeno se convierte en una prueba de convivencia.
Y así, entre desafíos y risas, la idea de pertenecer a Canadá se va transformando en una práctica constante de cuidado mutuo, de reconocimiento y de humor que ayuda a sostener una comunidad en crecimiento. Acciones públicas y narrativas emergentes. Las acciones públicas se presentan como un pulso visible, reuniones vecinales, peticiones formales y alianzas entre comunidades que buscan que una región sea reconocida dentro de Canadá. La gente quiere decir algo claro. Un grupo de residentes puede recoger firmas, presentar una solicitud ante autoridades locales y, al mismo tiempo, organizar encuentros para explicar por qué ven la integración como un camino para mejorar servicios y derechos. Las voces se entrelazan con la vida cotidiana. Las narrativas emergentes convierten la lucha en una historia compartida que se ve, se escucha y se siente, no solo en documentos oficiales. Se crean relatos simples para entenderse. Un video corto muestra a familias hablando de educación, de acceso a la salud y de oportunidades laborales, mientras que un cartel presenta un lema claro que conecta identidad local con pertenencia nacional. La gente ríe, llora y debate, y a veces el humor aparece como golpe suave para quitarle tensión a la conversación. En las calles y en las redes, las narrativas emergentes se difunden con rapidez, gracias a testimonios, blogs, podcasts y campañas visuales que explican beneficios y costos sin rodeo. Todo cabe en una historia bien contada. Los medios locales amplían estas voces, y las historias personales de maestros, jóvenes y comerciantes se convierten en piezas de un rompecabezas que permite ver el cuadro completo, no solo una pieza. A veces hay humor ligero para desarmar tensiones. La combinación de acciones públicas y narrativas emergentes genera presión para abrir espacios de diálogo y para experimentar soluciones que respondan a necesidades reales. Todo está en juego. Con el tiempo, estas estrategias pueden traducirse en consensos comunitarios, acuerdos informales y, si llega, un marco institucional que reconozca derechos específicos, siempre con transparencia y participación. A veces el mapa cambia gracias a una conversación en la plaza. Debates legales y estrategias políticas. La incorporación de una región a Canadá exige un marco constitucional claro y acuerdos entre múltiples niveles de gobierno. En la práctica, esto implica entender quién tiene la facultad de iniciar el proceso y qué derechos deben protegerse para quienes ya son residentes. Se habla de autonomía local, de representación parlamentaria y de garantías para comunidades minoritarias. La conversación pública mezcla hechos prácticos con aspiraciones identitarias, y suele verse como un rompecabezas en el que cada pieza importa. En el plano legal, los debates giran alrededor de la autoridad para abrir un camino de cambio, de cómo se ajustan las leyes internas y de qué mecanismos permiten o limitan cambios de estatus. Se discuten enmiendas constitucionales, acuerdos entre gobiernos y modalidades de consulta. Se evalúa si un plebiscito o una votación local sería suficiente para avanzar, o si hace falta un consenso más amplio que incluya varias regiones y comunidades. También se analizan derechos civiles y de igualdad, para evitar que la nueva realidad genere discriminación o exclusión entre residentes. En las estrategias políticas, suelen combinarse tres vectores: coaliciones, negociación y presión pública. Las coaliciones reúnen partidos regionales y grupos cívicos que comparten una visión y quieren presentar un plan concreto de gobernanza y servicios. La negociación busca acuerdos entre el gobierno federal, la provincia y la región interesada, para definir estructuras de gobierno, representación y administración de recursos. La presión pública se nutre de campañas informativas, debates abiertos y datos comprensibles para la gente común, de modo que la ciudadanía vea claro los costos y beneficios. También se contempla el uso de vías legales para garantizar derechos, como consultar cortes cuando haya dudas sobre la protección de libertades o igualdad. Un ejemplo cotidiano es un comité comunitario que redacta un borrador de pacto y lo presenta a representantes electos, acompañado de historias reales de familias que podrían verse beneficiadas o afectadas. El costo político y social de avanzar es real, por lo que la conversación se mantiene pragmática, se busca estabilidad, no solo emoción. La viabilidad de una incorporación depende de si el marco legal permite cambios sin generar tensiones innecesarias entre comunidades. Así, se prioriza la claridad en reglas, plazos razonables para procesos de transición y mecanismos de salvaguarda para derechos existentes. En la práctica, la gente valora que la legalidad sirva para ordenar la convivencia y no para enredar aún más las cosas. A veces, la burocracia parece un personaje obstinado que necesita paciencia y sentido del humor para avanzar sin perder de vista a la gente detrás de cada papeleo. Alianzas y presión para un acuerdo. Cuando un grupo de residentes expresa interés en integrarse a Canadá, las alianzas entre actores locales y nacionales se vuelven decisivas. Las alianzas suelen formarse entre comunidades con intereses comunes, intereses económicos, culturales o geográficos pueden unir a pueblos pequeños y ciudades cercanas. También conectan a grupos que comparten una lengua, una identidad o una historia regional.
Estas alianzas no son simples contratos, son relaciones que deben sostenerse con confianza, transparencia y una dosis de paciencia. A veces deben pasar por conversaciones largas sin ruido excesivo, para que cada quien sienta que sus preocupaciones quedan escuchadas. En la práctica, las alianzas reúnen varias capas de actores. Una capa son las comunidades locales, barrios, aldeas, pueblos que comparten servicios y experiencias diarias. Otra capa la componen fuerzas económicas, cooperativas, pequeñas empresas, comerciantes que ven en la adhesión una forma de mercado más estable. Una tercera capa incluye actores institucionales, representantes municipales, diputados locales o regionales, y a veces partidos que buscan un marco claro para avanzar. Un ejemplo de la vida cotidiana, un grupo de productores artesanales se asocia con una red de tiendas para coordinar suministros y asegurar que sus productos lleguen a más lugares sin perder calidad. Cuando estas alianzas funcionan, se traducen en planes concretos para explicar a los demás qué beneficios podría traer la unión. La presión para un acuerdo se expresa de varias maneras. Se recurre a la conversación directa con quienes toman decisiones, reuniones, cartas, videollamadas con autoridades y asesores. Además, se usan campañas en medios locales, columnas de opinión, radios comunitarias y publicaciones en redes para hacer visible el tema y generar respaldo. Los grupos también organizan foros abiertos y consultas para recoger opiniones de vecinos, empresarios y docentes. La presión, si es razonable, ayuda a que las promesas de un acuerdo no queden en palabras y se conviertan en compromisos. Un toque de vida, en una sala de juntas improvisada, alguien propone un plan práctico y un vecino con buen sentido del humor recuerda que el mejor trato suele venir con un buen postre para la próxima reunión. El resultado deseado suele ser un acuerdo que combine estabilidad, respeto por las comunidades y claridad de reglas. Eso implica garantías culturales y lingüísticas, compromisos sobre servicios públicos, y mecanismos simples para resolver disputas. Las alianzas buscan que las decisiones se tomen de forma compartida, con salvaguardas para evitar que intereses puntuales ahoguen el bienestar general. Ejemplos de salvaguardas pueden ser procedimientos para renegociar condiciones si cambian los mercados, protección de derechos de las comunidades minoritarias, y plazos razonables para implementar mejoras. En la práctica, todo se reduce a escuchar lo que cada vecino valora, cuánto está dispuesto a ceder y que no se toca. Las alianzas y la presión deben caminar juntas, sin alianzas sólidas, la presión se disuelve, sin presión, las alianzas quedan en promesas. Y sí, a veces una reunión termina con risas y un pastel compartido. Crecimiento del movimiento y sus transformaciones sociales. Todo comenzó con una necesidad clara, la gente quería servicios y derechos que percibían mejor gestionados y formaban parte de un Canadá unido. Las reuniones se multiplicaron en centros comunitarios, escuelas y parroquias, y con cada encuentro emergió un sentido de posibilidad. Comités de barrio conectaron a personas de diferentes edades y oficios, formando una red que cruzaba calles y carriles. Al mismo tiempo, conversaciones cotidianas sobre salud, educación y seguridad se transformaron en debates sobre pertenencia nacional, lo que hizo que el tema ganara peso en la vida diaria. La solidaridad se volvió visible cuando un vecino ofrecía su salón para una asamblea y un niño cargaba carteles hechos a mano. El humor apareció en las líneas de teléfono de la organización, donde alguien decía que la consigna era un nuevo país, pero con las mismas ganas de desayunar. Las transformaciones sociales se notaron en la forma de liderar. Mujeres y jóvenes asumieron roles más visibles en comités, reuniones y estrategias de comunicación. Las comunidades indígenas y no indígenas comenzaron a colaborar en proyectos culturales y educativos, compartiendo recursos y conocimiento. La identidad local se amplió hacia una ciudadanía más amplia, y la gente empezó a verse como parte de un proyecto común. Talleres de alfabetización cívica, clases de idioma y encuentros musicales fortalecieron la cohesión. En la vida diaria, se vieron cambios prácticos, más voluntariado, más vecinos que conocían a sus representantes, y más historias compartidas alrededor de la cocina. Una abuela enseñó a los jóvenes a tejer para hacer colchas de apoyo, y el grupo terminó llamándolo Manta de la Cooperación. Los métodos de lucha evolucionaron. Se pasó de mensajes de protesta a diálogos con autoridades y a procesos de consulta. Se organizaron campañas de petición, foros públicos y documentos que explicaban beneficios prácticos. Las coaliciones se ampliaron, sindicatos, agricultores, maestros y artistas se unieron para sostener la campaña. Los medios locales jugaron un papel clave, radios comunitarias, periódicos vecinales y panfletos simples que todos podían entender. A veces, las conversaciones duraban horas, pero al final se encontraban puntos en común. En una reunión, alguien llevó un café tan fuerte que rompió el silencio y aceleró acuerdos con risas contenidas. El crecimiento del movimiento dejó cambios duraderos en la vida diaria. La participación cívica se integró como una práctica normal, no como excepción.
Se desarrollaron nuevas instituciones de consulta local y canales de conexión entre barrios que antes no existían. Las tensiones sobre recursos, representatividad e identidad seguían, pero se comenzó a resolverlas con diálogo continuo. La experiencia mostró que el deseo de pertenecer a una nación puede fortalecerse a través de acciones pequeñas pero constantes. La historia de estos residentes se recuerda por su capacidad para convertir sueños en hábitos compartidos, con un toque de humor cotidiano que suavizó las diferencias. En resumen, la historia nos mostró a residentes que soñaban con unirse a Canadá para obtener derechos básicos y servicios, voto, educación, sanidad y un reconocimiento de su identidad. Se enfrentaron a obstáculos legales, políticos y culturales. Hubo negociaciones tensas, promesas y costos personales para las familias. Al final, el plan no siempre se cumplió tal como esperaban, pero dejó lecciones claras sobre el poder de la organización comunitaria, la paciencia y la importancia del diálogo para construir puentes entre pueblos. Si te pones en su lugar, entenderás que la frontera entre un sueño y la realidad a veces se dibuja con trámites y horas en oficinas. Es una historia cercana, con ejemplos que cualquiera puede entender. Intentar que tu barrio tenga un hospital, un autobús, o simplemente un lugar donde tus hijos puedan estudiar sin perderse en el mapa. Y sí, entre tanto papeleo hay un toque de humor, la impresora que parece tener su propio plan de migración y el sello de Canadá que decide quedarse pegado más tiempo de lo que esperamos. Si te gustó este cierre, deja un comentario con lo que más te impactó o con qué historia extraña te gustaría que exploremos después. Suscríbete para seguir descubriendo historias curiosas de derechos y comunidades. Activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio. En próximos videos seguiremos explorando otras historias igual de curiosas sobre movimientos y derechos en la frontera, y te explicaremos de forma sencilla cómo funcionan las fronteras y las negociaciones entre comunidades y países. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.